Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy domingo 12 de abril, Pascua de Resurrección. Estamos en Semana Santa. Jesús ha vencido a la muerte, eso es lo que se celebra en todo el mundo, pero Omar, Mariluz, son circunstancias excepcionales. Estamos en plena cuarentena y se vienen los días más difíciles. Por eso también es importante ese refuerzo en la fe, para hacerle frente con solidaridad y con gestos de desprendimiento, que es lo que toca, y de mucho cuidado a estos días complicados que se nos vienen, Omar. Claro que sí, muy buenos días, Ricardo, 8 y 6 de la mañana, y la gente muy probablemente después de 4 semanas de aislamiento ya social obligatorio, debe tener ansiedad, debe estar preocupada. Nos han dicho y nos, bombardean con mensajes constantemente de que se vienen días sumamente más complicados. El número de casos ha aumentado de manera importante, ya hablamos ya de más de 6.800 casos según el último reporte del gobierno. Es probable que esto aumente y lo que tenemos que hacer nosotros en estas circunstancias es quedarnos en casa y además apoyar también emocionalmente a nuestros familiares. Claro, vemos, por ejemplo, a nuestros padres, hermanos, novios, novias, inquietos, ansiosos, preocupados. Quizá uno está más tranquilo, apoyarlos, conversar, votar a veces las cosas que uno tiene, pues es importante en estos momentos. Es natural sentir temor en estos tiempos, y de ahí precisamente la importancia de saber manejar este tipo de situaciones, ¿no? Pero como se nos ha recordado, Omar, los peruanos hemos atravesado momentos complicadísimos, el terrorismo terrible de los años 80, 90, antes la epidemia del cólera, lo más reciente, en los 80, el fenómeno del Niño que arrasaba el norte, sobre todo en nuestro país. Bueno, vamos a superar esto. Evidentemente nos va a causar un gran dolor porque el número de muertos va a seguir creciendo, está en 183 hasta ayer, hoy día probablemente superen los 200. Sin embargo, las tasas de mortalidad por cada millón de habitantes, que así se mide en el mundo, sigue siendo relativamente baja en nuestro país. Un indicador, por ejemplo, estaba alrededor del 6 por cada millón de personas. En Italia llegó a 163, en España 165. Vamos a ver cómo nos manejamos en los próximos días, porque esos números van a crecer, sin embargo. Lo que está pasando en Estados Unidos, Ricardo, ¿no? Más de 2.100 fallecidos en un solo día. Exacto. El sábado fueron 1.900. No sabemos si eso refleja que ellos ya habrían alcanzado muy rápidamente su pico y empiecen a estabilizar. No lo sabemos. Ojalá que sea así, ¿no? Porque también hay peruanos en Estados Unidos que están perdiendo la vida, como en España también. Y justamente para hablar de esta situación, de lo que se viene, de lo que vamos a tener en los próximos días, estamos ya en la línea con el doctor Luis Suárez Ognio. Él es médico epidemiólogo y ex jefe del Instituto Nacional de Salud, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta mañana, doctor Suárez. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cuál es el análisis que hace de la evolución de la enfermedad hasta el momento en nuestro país, si lo comparamos con otros países desarrollados, el propio Estados Unidos, Italia, España? ¿Cómo estamos avanzando en el Perú? ¿Qué es lo que se viene en las próximas 2 semanas, doctor? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Bueno, el seguimiento que podemos hacer a través de la información que es pública, que nos da el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, el CS Perú, tenemos que verla con cuidado, ya que si vemos la curva que de los casos que son reportados por fecha de resultado, esa es la curva que parece que va hacia arriba y cada vez hay una mayor cantidad de casos. La curva, para poder analizar la tendencia, es lo que llamamos la curva epidémica y que se hace por fecha de inicio de enfermedad. Es decir, esa es la que nos permite poder interpretar hacia dónde va la curva. Y lo que podemos observar es que en las últimas semanas sí se ve un impacto de las medidas que se están tomando de la cuarentena y hay una tendencia a disminuir. Hay tendencia a disminuir, pero aún hay transmisión. Por lo tanto, eso no significa que se puedan relajar las medidas de distanciamiento social que estamos tomando. Por otro lado, es importante que tengamos la curva de cada región del país. Observar la tendencia solamente en una sola curva
no nos dice, por ejemplo, qué está pasando en el norte, qué está pasando en la selva, qué está pasando en Lima. Una sola curva nacional es un promedio de todo lo que está sucediendo, pero podría esconder quizás que en algunas zonas de Lima ya esté disminuyendo, o que en Ica o en Arequipa o en Loreto esté incrementándose. Entonces es necesario que hagamos una verdadera inteligencia epidemiológica de analizar lo que está sucediendo en cada lugar del país. Así como se están formando los comandos regionales, lo cual me parece muy bien, porque frente a esta pandemia tenemos que estar muy bien organizados a nivel local. En cada región del país contamos con oficinas de epidemiología que están realizando este análisis y debe ser parte del equipo de estos comandos que se están formando en cada región para poder orientar las medidas de prevención y control. La vigilancia epidemiológica es la herramienta que dispone la salud pública, que nos permite decir por dónde va la epidemia y nos permite orientar las medidas de prevención y control. Sí, ahora, doctor Suárez Oño, también estábamos revisando porque hay otros indicadores y quisiera que usted nos comente cuál es su utilidad o relevancia, porque se hacen mediciones también de, las tasas de mortalidad por cada millón de habitantes para medir, cómo es que se está comportando la enfermedad en cada país, ¿no? Sí. ¿Es importante ese indicador? Sí, por supuesto que sí. Ahora, igual que la incidencia, que es los casos nuevos que van apareciendo en cada región, hay que evaluar el impacto que tiene en la mortalidad. Y para esto tenemos dos indicadores que no hay que confundirlos. Un indicador es la tasa de mortalidad, que es cuántas muertes se producen en la población. Es decir, la tasa es el número de casos de muerte sobre la población del lugar. Y otro indicador es la letalidad. Letalidad es la fracción de personas que mueren del total de casos que ocurren. O sea, el numerador es muertes, el denominador es casos. Lo que más se está utilizando es la letalidad. Incluso ya en la sala de situación del Ministerio de Salud aparece un ranking, digamos, de los departamentos del Perú según letalidad, y eso, la letalidad refleja mucho la oportunidad de atención oportuna de los casos. O sea, donde los casos son atendidos más rápidamente, precozmente, la letalidad va a ser menor. Baja. Donde hay mayor dificultad de atención de los casos, por ejemplo en el interior del país, donde de repente no hay muchas unidades de cuidados intensivos, la letalidad puede ser mayor. Y también es un indicador justamente para ayudar a los servicios de salud que requieran ser fortalecidos. Bien, doctor, además también, ya revisando otros temas, se están desarrollando investigaciones para tratamientos y vacunas en todo el mundo, prácticamente. Claro, los laboratorios más potentes de pronto están en Estados Unidos, en Europa, en China también. En el Perú estamos haciendo también un trabajo, pero, se publicó hace poco, la semana pasada, un estudio, pero era un estudio nada más no concluyente, sobre cómo es que en países como la India, países pobres, Bangladesh, Indonesia, y de pronto Sudamérica también, donde precisamente no tienen sistemas de salud público fuertes, pero donde se había vacunado, por ejemplo, masivamente a la población para enfermedades que le da a estos países pobres, como la tuberculosis, de alguna manera presentaba un porcentaje menor de infectados. ¿Puede haber alguna explicación? ¿Qué trabajo de investigación tenemos nosotros sobre la materia? Sí, leí el artículo. Es uno de los digamos primeros artículos sobre el tema. La tuberculosis se coloca una vacuna que la conocemos como la BCG, que se coloca en los niños al nacer, y es un artículo que ha hecho una correlación entre los países que mantienen políticas de vacunación contra BCG y comparando con países que abandonaron la práctica de la vacuna contra la tuberculosis, y lo que están encontrando es una mayor incidencia y una mayor mortalidad en los países que no están vacunando para BCG. Eso es un primer estudio, todavía no es una evidencia, digamos, muy sólida, pero ojalá que sea así, porque nuestro país tiene la política de vacunación contra la BCG permanentemente, y eso podría tener una explicación en los mecanismos inmunológicos que son estimulados por la vacuna, pero todavía conocemos muy poco de la inmunología. Usted hablaba de investigaciones sobre tratamiento, se están estudiando muchos factores que tienen que ver con el tratamiento. Día a día los médicos están actualizando sus conocimientos para poder ayudar mejor a los pacientes, ¿no?
pero no deja de ser algo que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Esta es una enfermedad nueva y que estamos aprendiendo de ella todos los días. Doctor, por favor, espérenos un momentito para seguir revisando qué es lo que está pasando en nuestro país, qué podemos hacer nosotros y por dónde va la ciencia médica en estos días, porque lo que se trata también es de ganar tiempo mientras se desarrollan tratamientos y ojalá pronto, en algunos meses, una vacuna. Ya regresamos, doctor Suárez Oño. Yo me sumo, porque hay familias que no tienen que comer. Por esos padres que no pueden generar ni un sol. Porque hay familias que le están pasando muy mal. Porque no puedo ser indiferente al dolor de los peruanos. Es momento de sumarnos. Dona hasta el 15 de abril a través de estos canales digitales. Contigo, BCP. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah. No nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Y 17 de la mañana, continuamos en ampliación de noticias. Ricardo Gómez y Omar Mariluz los saludan y estamos conversando con el doctor Luis Suárez Ognio, médico epidemiólogo y ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Pero, Ricardo, también estamos ya enganchados con el doctor Manuel Espinosa. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, a quien también le damos la bienvenida esta mañana de análisis. Y para entender un poco cómo avanza esta enfermedad que ha puesto de cabeza al mundo, yo tenía una preocupación que tiene que ver con el clima. No sé cuánto puede afectar el hecho de que en Perú y en varios países de Sudamérica estemos entrando a una temporada de frío. Hay que recordar que en Europa, en Asia, yendo al calor, claro, están pasando al calor. ¿Esto puede complicar el nivel de contagios o no tiene un efecto tan impactante? Doctor Espinosa, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Al respecto, es importante entender que sí, efectivamente el frío va a producir de repente que las personas se aglomeren un poco más, que basen las buenas prácticas como la higiene de manos, que basen otra buena práctica que es la ventilación de las casas y también de las unidades motorizadas. Esto, más que el frío, tiende a producir una mayor tasa de infección, de contagio entre las personas. Claro. De repente, con relación a la temperatura, posiblemente temperaturas más bajas hagan que el virus se pueda tener horas más de, nosotros le decimos viabilidad, capacidad de infectar a personas sanas. Sí. Estábamos leyendo, bueno, todo el mundo tiene ahora a la mano, y esa es también la facilidad de Internet, pero hay que saber discriminar qué información se lee. Pero leí un informe, doctor Espinosa, que decía, y a propósito de lo que usted dice, que este virus, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es bastante estable a una temperatura bastante baja, en 4 grados centígrados, que no la tenemos en Lima, pero sí, por ejemplo, dice 4 grados centígrados es más o menos la temperatura que hay dentro de tu refrigerador. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Todos los virus en general son mucho más estables a temperaturas bajas. Con relación a los virus que tienen de repente una permanencia indefinida, si los tengo a menor temperatura, por ejemplo, a 80 grados centígrados, puedo mantenerlo por muchos años viables, manejarlos, de repente investigarlos, y efectivamente temperaturas más bajas naturales, como la que se mantiene entre 2 a 8 grados centígrados, permiten incluso poder hacer el diagnóstico
y tal como es el caso de las pruebas moleculares. Claro, y también se nos ha dicho que a los 80 grados centígrados ya el virus se destruye, ¿no? Sí, la destrucción, digamos, depende, digamos, de la temperatura y del tiempo. A 80 grados centígrados la viabilidad es mucho menor. Hablo de pocos minutos, ¿no? Como un máximo de 10 minutos a esa temperatura y el virus deja de ser viable. Más bien quería hacer un pequeño comentario con relación a lo dicho por el doctor Suárez Ognio, buen profesional y mejor amigo. Y hubo una frase interesante, ¿no?, con relación a mortalidad y letalidad. Estamos usando en este momento estadísticas de casos confirmados, pero nos olvidamos que lamentablemente este virus, a los exámenes que estamos realizando, tiene una baja positividad. ¿A qué me refiero? Si yo hago el examen de detección, siendo un método muy bueno, el de RT-PCR en tiempo real, también llamada prueba molecular, tengo 10 COVID en ese momento, les hago a todos la misma prueba, hisopado nasal y faríngeo, 5 me salen positivos y 5 me salen falsos negativos. Vaya. Por lo tanto, no debemos de repente alegrarnos cuando alguien nos dé una respuesta que yo salí negativo a la prueba. Y posiblemente para mí es mejor actuar en el peor escenario. Tenemos, digamos, 70.000 casos captados en este momento. ¿Qué es un caso? Cualquier persona que tiene 2 o más síntomas respiratorios de los que están figurando en este momento en la definición de caso. Por ejemplo, tos seca, dolor de garganta. Para mí, como infectólogo, en mi población, que es bastante descuidada, ¿no?, que no tiene la costumbre de acceder a los servicios de salud, que se demora o le da poco interés, yo los considero ya casos de COVID-19. Y a mí como infectólogo no me interesa el resultado de laboratorio. Así sea negativo, yo les digo claramente, y a veces se molestan conmigo, usted tiene COVID-19, por favor debe aislar. Y si alguno de sus contactos familiares enferma, él debe saber que ese familiar ya tiene COVID-19 y es más, todos sus demás familiares están infectados y posiblemente un número importante de ellos, posiblemente el 50%, se infecten y jamás hagan síntomas, pero van a enfermar, van a infectar a otras personas. Por eso la gente debe entender... Es decir, que no se van a enfermar en el sentido que nosotros conocemos o le damos al término, ¿no? Van a contraerle el virus y van a ser lo que se podría llamar portadores asintomáticos, doctor, para entendernos. Exactamente. Como no sienten nada, se van a desplazar por todas partes. Como ustedes han dicho, el día de ayer salí por necesidad para ver un hospital, ver la parte de control de infecciones de un hospital cercano hacia el sur de Lima, Villa Salvador, y en el tren vi que subían incluso familias enteras, cuando la orden es salir una sola persona, entre ellos niños. Entonces esas personas pueden estar infectadas, pueden contagiar, y están agarrando las manijas de las puertas, agarran los pasamanos, agarran los boletos, los billetes y están diseminando por todas partes. Entonces, para mí, en nuestro Perú, es mejor pensar en que cada persona que clínicamente presente una molestia, yo debo considerarlo caso. Y el doctor Suárez debe entender esta parte. ¿Por qué? Porque uno usa una definición que sea muy sensible para intentar abarcar a la mayor cantidad de personas. Si yo empiezo a usar solamente el examen de laboratorio como un indicador de casos, posiblemente vaya al fracaso, porque me confío en los casos confirmados y conforme yo incremente la cantidad de exámenes, diré, bueno, hay más positivos, pero estoy dejando de lado esa inmensa mayoría que son los falsos negativos, que también están infectando, y estoy dejando de lado a los asintomáticos que portan el virus. Ahora, doctor Suárez Ognio, ¿qué estamos aprendiendo de aquellas, por ejemplo, personas que lamentablemente han fallecido? Se cumple lo que decían los expertos, que esto principalmente ataca a personas mayores, adultos mayores con enfermedades preexistentes. Sin embargo, hemos visto casos, por ejemplo, de 2 jóvenes que también han fallecido. Y además, ¿qué estamos aprendiendo de aquellas personas que han podido recuperarse, que han contraído el virus, pero se han recuperado? Sí, como muy bien ha dicho Manuel, no se necesita, permítanme primero hacer este comentario, claro. Como muy bien ha dicho el doctor Manuel Espinosa, no se necesita el diagnóstico confirmado para que recién podamos tomar las medidas de aislamiento en la casa, ni tampoco necesito el diagnóstico confirmado para iniciar un tratamiento.
¿no? La vigilancia epidemiológica de la que hablaba me orienta hacia dónde va la epidemia para poder tomar medidas de control, pero existen muchísimos casos, como está comentándolo Manuel también, asintomáticos o casos que salen negativos al diagnóstico porque se tomó la muestra de repente en un momento cuando ya no había virus en la garganta o cuando todavía no habían anticuerpos, y entonces no el resultado no me traduce exactamente lo que está sucediendo. Su pregunta, sin duda, cada día estamos aprendiendo algo nuevo, estamos aprendiendo más sobre este virus. Estamos viendo en el Perú que la mayor parte de las muertes ocurren dentro de lo que ha sido descrito en China, en Italia, es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de muerte. Los mayores de 60 y 70 años son la mayoría de los fallecidos. Los pacientes que tienen una comorbilidad como ser diabéticos, asmáticos, hipertensos, obesos, etcétera, tienen una respuesta, digamos, negativa frente a la enfermedad y se van a complicar más. Sin embargo, no lo sabemos todo. También hay algunos pacientes que aparentemente no tienen comorbilidad o son jóvenes y puedan hacer formas graves, pero son los menos. Quizás tengan algún factor que todavía desconocemos que los pone en mayor riesgo. Por eso es muy importante que de la mano estamos respondiendo con las armas que tenemos, pero también estamos aprendiendo día a día para poder ajustar las medidas de prevención y control frente a esta epidemia. ¿Sabe, doctor Oño, doctor Espinosa, saben si es que se están aplicando en nuestro país, en los pacientes más graves, en lo que en China se practicó también justo al final del ataque más duro del coronavirus en pacientes muy graves, insisto, el tratamiento humanitario, es decir, tratamientos experimentales, pero que en algunos casos resultaron? De repente me permito adelantarme un poquito a Lucho. Sí. Efectivamente, hay hospitales que han iniciado una serie de, vamos a llamarlo tratamiento compasivo, porque solamente se permite un tratamiento, digamos, de ese tipo, llamado experimental, en el caso de protocolos aprobados por los sistemas de ética, los sistemas de regulación de ensayos clínicos, que también se traduce en investigación en seres humanos. Pero en vista que esto demora demasiado, hay hospitales que han tomado decisiones con la familia, por supuesto, del paciente, iniciar algunos de esos tratamientos novedosos, aún sin resultado definitivo. Por ejemplo, en los primeros casos, el uso de hidroxicloroquina, el uso de antirretrovirales, el uso de algunos antibióticos, y últimamente están usando también algunos inmunobiológicos bastante caros que se usan en enfermedades autoinmunes o también en enfermedades oncológicas. Sí. Y también sé que en este momento están también intentando emplear el suero de pacientes convalecientes, vale decir, yo me recuperé, tengo anticuerpos en mi suero, en mi sangre, hago la extracción de este componente, de este hemocomponente que es el suero, y lo transfundo a una persona que está con la enfermedad activa, intentando hacer que mis defensas neutralicen al virus de este paciente que se encuentra sumamente grave. Se está haciendo eso, pero aún no hay una directiva, una certeza, digamos, de qué es lo que funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, la BBC publica el caso de un paciente chino, 86 años de edad, fiebre de 38,8, tos seca durante más de 2 días y con 13 enfermedades preexistentes, de las más complicadas para el tema del coronavirus. Se le aplicó un tratamiento que tenía 3 niveles a este paciente, ¿no? ¿Qué le aplicaron? Le aplicaron un medicamento para combatir la infección, otra contra el virus y un tercero a base de corticoides, metilprednisolona, dicen, para evitar una respuesta exagerada del sistema inmune. Pero también dice, le aplicaron lo que usted nos dice, el plasma de una persona que se había curado. Todavía no se sabe qué funcionó, pero ese paciente se recuperó. Quisiera comentar al respecto. Muchas veces los tratamientos tienen un resultado que nosotros en ciencia decimos anecdótico. Sí, claro. Yo no puedo vivir de anécdotas, tengo que tener un control para decirme que sí, efectivamente sirve o no sirve, o puede ser un accidente o un tipo de idiosincrasia del paciente. Pero lo que han hecho tiene lógica.
La lógica es que uso un antiviral, uso un antiinflamatorio y además estoy usando defensas que teóricamente van a neutralizar al virus. Por supuesto, ya el tiempo nos dirá si esto es bueno, pero posiblemente, como de repente opine también Lucho, el doctor Luis Arezogno, el mejor manejo de este tipo de pacientes es evitar que se siga transmitiendo. Eso, claro. Para mí, al menos como clínico, como infectólogo, que supuestamente debo ver pacientes, tener pacientes graves es un fracaso del sistema. Sobre todo cuando todo empieza a colapsar, cuando dejo de atender enfermedades crónicas, cuando dejo de hacer la consulta ambulatoria normal, sí. Porque yo no tengo médicos, no tengo enfermeras, yo no tengo medicamentos, incluso hasta para el diagnóstico. Si yo uso todas mis capacidades para hacer un diagnóstico de una enfermedad, que es importante, pero dejo de hacer otras, estoy diciendo un santo, pero desvistiendo a otros santos y dejando de lado, digamos, otro problema de salud pública, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo... las mujeres embarazadas están reclamando por favor que las atiendan porque eso no se puede detener y sin embargo de alguna manera ya se afectó en nuestro sistema de salud público sobre todo. Doctores Suárez Oño y Espinosa, por favor, espérenos un momentito para unas preguntas finales luego de la pausa que hacemos a continuación.